Hoy hablaremos de una de las actrices que más recordamos en las telenovelas de los noventas, una actriz de gran calidad, pero que desafortunadamente abandonó el mundo del espectáculo en medio del escándalo. Hoy hablamos de Ana Colchero. Ana Colchero debutó muy joven en las telenovelas de Televisa. Aunque había estudiado economía en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, decidió que la actuación era lo suyo y se fue a Francia a estudiar arte dramático. A su regreso a México, protagonizó junto a Rogelio Guerra y Silvia Pasquel la telenovela Los Años Perdidos, una especie de trilogía de los años felices y los años pasan, que años atrás habían estelarizado con relativo éxito Laura Flores y Eduardo Yáñez, acompañados de la venezolana Lupita Ferrer. Los Años Perdidos en el nombre llevó su penitencia, ya que fue un fracaso y en la actualidad poco se sabe de ella, pero a Ana le sirvió para darse a conocer que los productores se fijaran en ella, porque a partir de ahí su presencia en las telenovelas no se detuvo y vinieron otras como Destino en 1990, donde hacía el papel de la caprichosa hija de un millonario, interpretado por Juan Ferrara. O Yo no creo en los hombres, en su versión de 1991, donde hizo un papel muy parecido al que hizo en Destino, la chica rica y caprichosa. Pero donde se reveló como verdadera villana fue en Valeria y Maximiliano, en el que hacía de la hermana de la protagonista, Leticia Calderón, a quien trataba de destruirle la vida, un papel memorable de la Colchero. Pero sin duda, el papel por el que se le reconoce actualmente a nivel internacional es el que hizo en Corazón Salvaje, donde nuevamente hacía de la malvada hermana de la protagonista. Esta vez el papel recaía en la fallecida Edith González. Ahí las villanías de la condesa Aimé de Altamira de Alcázar y Valle, es decir, Ana Colchero, alcanzaron niveles inauditos, pero sus maldades eran justificadas, porque las hacía para tener al hombre que amaba a su lado. Por eso, el personaje resultaba muy humano y hasta tierno en ocasiones. Finalmente, en 1995, su carrera se consolida al conseguir su primer papel protagónico en la telenovela de época Alondra, un éxito mundial. La telenovela Alondra de 1995 fue una telenovela muy especial, una producción de Carla Estrada, donde su protagonista era distinta. Ana Colchero, en el personaje de Alondra, era la amante del personaje que interpretaba Gonzalo Vega. Era una mujer que en su nombre llevaba justo la penitencia, una mujer que quería la libertad, una mujer que quería pasarla bien, pero sobre todo una libertad adelantada a su tiempo definitivamente en ese momento, en la época en la que se desarrollaba la historia de Alondra. Un personaje que marca para Ana Colchero un antes y un después, pero sobre todo nos deja una gran telenovela. En 1996, Ana era la actriz más popular de telenovelas gracias a Corazón Salvaje y Alondra, y es cuando llega a sus manos un papel irresistible para cualquier actriz, el de Camila de los Reyes en Nada Personal, la hija justiciera de un político de alto rango que es asesinado por su mejor amigo, interpretado por el brillante Rogelio Guerra. Y ella debe desenmascararlo. Si bien el papel era la envidia de cualquier actriz para hacerlo, Ana debía dejar a Televisa ya que la oferta venía de la competencia, es decir, Televisión Azteca. Sin pensarlo 2 veces, Ana decidió dejar atrás a Televisa y migrar a TV Azteca para protagonizar la telenovela que se convirtió en un suceso, un exitazo. Desde sus primeros capítulos conmocionó al país, ya que aún estaba muy presente el asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, y la telenovela reflejaba algo parecido en su trama. Aquí la polémica persiguió a Ana Colchero, ya que a pesar del éxito, ella decidió dejar la telenovela y dejando a TV Azteca por incumplimiento de contrato. Y fue vetada de la televisión nacional. En una entrevista realizada pocos años después, a pregunta expresa de si se arrepentía de haberlos demandado, la actriz dijo que no se arrepentía, porque se lo merecían, eran de lo peor, reveló
en aquella ocasión. Efectivamente, cuando Ana Colchero abandona Televisión Azteca y la telenovela Nada Personal, se convierte en un escándalo mediático. ¿Cómo olvidar ese momento en el que Epigmenio Ibarra interrumpe la programación, interrumpe a TV Azteca para decir: no los vamos a engañar, nuestra protagonista nos abandonó, Ana Colchero se ha ido y tenemos que cambiar de actriz? Ahora será Christian Good, una actriz peruana que nunca volvió a México. Ese momento es épico, ese momento es inolvidable. Es la primer protagonista que se enfrenta a una televisora. ¿Por qué? Porque no era justo cómo le estaban pagando, porque no era justo que la estaban utilizando para la portada de un disco que vendía miles y miles de copias, pero sin pagarle. Así de sencillo, así de simple fue la discusión que ella sostuvo con Televisión Azteca, en donde simplemente hubo abuso de poder. Después de Nada Personal, Ana decidió alejarse de las telenovelas, no sin antes realizar un último papel: Isabela, Mujer Enamorada, telenovela realizada en Perú en 1990, que no tuvo éxito y que representó su retiro de los escenarios. A propósito de su retiro en 2012, la actriz declaró a la revista Caras que si ya había hecho las telenovelas del horario estelar, entonces no le quedaba otra que 10 años después hacer de la tía de quién sabe quién, y no se veía haciendo eso el resto de su vida. Ana Colchero, la bellísima actriz de Corazón Salvaje, Alondra y Nada Personal, en la actualidad, a sus 52 años, vive retirada de las telenovelas mexicanas y es escritora y activista por los derechos de los indígenas mexicanos. Su primer libro, una novela titulada Entre dos fuegos, fue lanzada en 2006 y en noviembre del 2012 volvió a publicar un libro con una historia futurista llamada Los hijos del tiempo. En la actualidad sigue publicando novelas cortas. En este 2020 y en plena cuarentena por la pandemia mundial que vivimos, el nombre de Ana Colchero volvió al colectivo público por relacionarla con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de combatir la pandemia en México. Al principio se dijo que Ana era la cuñada del subsecretario al estar casado con Arantxa Colchero, hermana de la actriz. Sin embargo, luego se aclaró que ya no guardan parentesco, ya que la pareja actualmente está divorciada. En la misma entrevista para Caras, Ana dijo que no vive de escribir libros, como es la triste situación de cualquier escritor mexicano, sino que la ganancia económica le llega de sus traducciones, correcciones y otros textos, pero que a pesar de eso no extraña para nada la otra vida, ni las telenovelas ni la fama. Es un placer el anonimato, dijo. Ana Colchero ya no es una estrella de la televisión, sino una novelista. Qué bueno que ya nadie se acuerda de lo demás, dijo en una entrevista entre risas. ¿Que no nos acordamos? Ana, eres inolvidable. Ahí, por supuesto, hemos hablado de la vida, de la carrera de Ana Colchero, una actriz que desde mi punto de vista no debió retirarse. Tenía mucho para dar, una actriz talentosa, una actriz que actuaba de forma muy natural y que por supuesto nos dejó grandes personajes que hoy recordamos. Si tú recuerdas a Ana Colchero, es momento de que dejes un me gusta en este video y nos veamos en la próxima emisión. Hasta la próxima.